Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de isomorfismo, aunque probablemente no lleguemos a definirlo. Sin embargo vamos a preparar el material. ¿Qué es lo que sabemos? Tenemos las transformaciones lineales, tenemos su representación matricial y tenemos una relación entre ellas. Eso ya lo hemos calculado, pero aún así no hemos usado efectivamente las transformaciones lineales para comparar, o mejor, la palabra clave sería clasificar los espacios. Entonces, ya en algún instante vamos a aclarar perfectamente lo que entendemos por clasificar los espacios. La primera cosa que me gustaría remitirme respecto a esta clasificación de espacios vectoriales, entonces, para acordarnos después, le llamaremos lemas, teoremas respecto del concepto de isomorfismo, aunque no lo hemos definido aún. Entonces, la primera observación que tienes tú pareciera no muy natural, o a lo mejor no muy importante, pero después mostraremos que efectivamente sí es muy importante. Si usted tiene una transformación lineal, entonces automáticamente ocurre que lleva el origen del primer espacio, o sea, de su dominio, en el origen del segundo espacio. O sea, t de 0b va a parar al 0 de w. Ahora, fácilmente usando las propiedades de linealidad ni siquiera completas, tú demuestras que como el neutro es 0b, 0b más 0b, aplicas la linealidad y entonces haces la diferencia de los vectores ahí, t de 0b, entonces, no olvide, t de 0b está en w. Por tanto, cuando usted hace esta diferencia, este menos este, o este menos ese, entonces es el 0 donde vive w. Y otra propiedad interesante es que usted puede extender la idea de suma a su inversa. No olvide que en el grupo la operación adición tiene su correspondiente inversa, entonces t de u menos b es lo mismo que t de u menos t de b. Y eso, ¿por qué? Porque u menos b en la realidad nunca ha sido eso, es simplemente u más menos b. Y entonces, y el menos tampoco ha sido siempre la rayita es el menos 1. Entonces, en realidad ese es u más lambda b, así que usted puede sacar el escalar, t de u más menos 1 por t de b, y entonces de nuevo vuelve a la notación estándar, que en vez de colocar menos 1 colocamos menos, así que t de u menos b es t de u menos t de b. Así que hemos concluido que lleva el 0 en el 0 y podemos extender la aditividad a la diferencial, ¿no? Tenemos la siguiente observación para seguir. Si usted tuviera dos espacios, fíjese bien, entonces usted ya sabe que va el 0 en el 0, el 0 del primero en el 0 del segundo. Pero usted recuerda una función, porque las transformaciones son funciones, le guste o no. Una función es inyectiva si tipos distintos del dominio van a parar a tipos distintos en las imágenes. Por supuesto que eso es impracticable calculando, porque el espacio puede ser infinito, pero es bien intuitivo. Tipos distintos van a parar a tipos distintos, y de ahí viene el nombre o el apodo que le ponen a estas funciones de 1 a 1. Pero entonces, como ya sabemos que el 0 va a parar al 0, si hubiera algún otro distinto de 0 yendo a parar al 0, ya no es inyectiva. O sea, podemos parafrasear la siguiente: t no inyectiva solamente si, y solamente si en realidad, existe un vector no nulo tal que ese vector va a parar al 0. ¿Por qué? Ya habría dos. Ya sabemos, 0 en el 0 más otro, entonces dos tipos yendo a parar a la misma parte, no es posible. Así que hace la demostración, ciertamente hace las propiedades, ¿no?, aplicando la definición, o no olvide, tipos distintos van a parar a tipos distintos, equivale a decir, si comparo las imágenes, deberían ser iguales las preimágenes para que sea inyectivo. Y entonces, hecho eso, mostramos entonces que la no inyectividad, o la inyectividad, está asociada con el origen en el origen. T de 0 va a parar al 0, es importante. Entonces, ya que ese conjunto es importante, entonces, y que no es vacío, vamos a definirlo. Todos los elementos de la salida cuyas imágenes van a parar al 0 de la llegada. En particular, ya sabemos, este conjunto es no vacío porque t de 0b es 0w, así que hay por lo menos un elemento. Y si hubiera otro más, ya nos dimos cuenta, la función no es inyectiva.
En realidad más tarde mostraremos que es un subespacio, por tanto ese tipo tiene o un elemento o infinitos elementos. Bueno, como ejemplo, tenemos esa transformación que ya estudiamos en el ejemplo 8, ¿no? De R3 en R3, ya sabemos que T es de las lineales, aquí debo corregir R3 en R3, y entonces su núcleo, fíjense, interesante, su núcleo son vectores de esta naturaleza, todos generados por el menos 2/3, 2,1, como pueden resolver al calcular y resolver ese sistema de ecuaciones. Ahora, si consideramos como ejemplo 2 esta transformación de los polinomios en las matrices de orden 2, ¿no? Entonces no olvide, R2X tiene dimensión, no olvide 3, y las matrices de orden 2 tiene dimensión 4. Entonces tomamos un elemento en el kernel, y aquí que viene ya el algoritmo, es un polinomio, y T de ese polinomio va a parar al 0 de las matrices. Ahora, el polinomio deberá ser de la forma natural, a 0 más 1x más 2x cuadrado, cuando le aplico t, da la matriz nula. Muy bien, recordamos lo que vale t en un polinomio, vale exactamente aquella matriz, y entonces usted tiene igualdad de dos matrices, aquí, ¿no? No olvide eso, igual a dos matrices, y eso le permite decir, dos matrices son iguales componente a componente, eso le da un sistema, inmediatamente la 2 es 0, automáticamente la 0 es 0, y si la 0 es 0, la 1 es 0. Conclusión, el único polinomio que va a parar al 0 es el polinomio nulo, así que el kernel, o el núcleo, mejor, normalmente le llamamos ker, pero el núcleo es 0 más 0x más 0x cuadrado, que ya sabemos un subespacio. Entonces, respecto del concepto de isomorfismo, tenemos un tercer lema, y ahora entonces, mire lo interesante, el 0 vuelve a cobrar importancia. T inyectiva, sí, solamente si su núcleo es 0. Bueno, el resultado sigue directamente los lemas 1 y 2 anteriores. Entonces, en el ejemplo 9.1 antes, T no es inyectiva, y en el ejemplo 9.2, T es inyectiva, como pueden verificar en las cuentas. Otro concepto, otro lema, ya sabemos, el núcleo mide la inyectividad. Y ahora lo que vamos a demostrar es que el núcleo no es cualquier conjunto, es un conjunto distinguido, en la realidad es un subespacio. Efectivamente eso decorre automáticamente de las propiedades de T ser lineal, por tanto el núcleo de una transformación está automáticamente ligado a que ésta sea una transformación lineal y no tiene sentido calculárselo a otro tipo de funciones. Así que ya sabemos, el núcleo de T, he hecho todas las cuentas, recuerden, aquí es donde sirve la definición estructural, porque como no conocemos T, no conocemos los espacios, sin embargo sabemos solo las propiedades, así que basta con saber lo que hacen, no quiénes son, que en el caso de los generadores. Aquí no estamos buscando quiénes son, sino efectivamente que el núcleo cumpla las condiciones. Después veremos quiénes son sus generadores, porque ya automáticamente, sabiendo que es un subespacio, sabremos que es un subespacio del tipo general. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro núcleo dentro como subespacio del dominio. Entonces ahora pasamos a mirar las imágenes, o sea, los transformados. ¿Quiénes son los transformados? Las imágenes de T como función cualquiera, ¿no? Son los valores de la función en el conjunto de llegada, tomando elementos en el conjunto de salida. Entonces ponemos algún ejemplo. La imagen de T, fíjense, es una combinación lineal de estos vectores, si usted le calcula, y entonces también es un subespacio, por la forma, ¿no? Sistema, combinaciones lineales, tiene que ver subespacio generado. Así que, una de las cosas que ya sabemos, si es un subespacio, la dimensión es menor o igual que 3. No olvide, el hecho de que sean 3 no significa que sean linealmente independientes, podrían ser linealmente dependientes. Sería interesante aprender a verlo después. Entonces, la segunda conclusión aquí en el lema 5, respecto de la imagen, es, si usted tiene una transformación lineal cualesquiera, la imagen es un subespacio de la llegada. Muy interesante. ¿Qué tenemos entonces? El núcleo es un subespacio de la salida, del dominio. La imagen es un subespacio de la llegada, ¿no? Contra dominio o de las imágenes. Entonces, y ahora viene la guinda de la torta. Si usted tuviera dos espacios vectoriales y una transformación, no olviden, nosotros estudiamos espacios de dimensión finita, la dimensión del espacio de salida es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Este es el famoso teorema de la dimensión.
alguien puede parecerle algo conocido. En la realidad, esta es la tercera espira de nuestro curso. Aquí, fíjese, el núcleo corresponde a los vectores que van a parar al cero. Y la imagen, la dimensión de la imagen son las líneas no nulas, que bueno, podrían ser linealmente dependientes. Entonces es de nuevo el teorema del rango. ¿Recuerdan lo que era el teorema del rango? ¿No? Las filas nulas y las filas no nulas tenían una importancia capital. Las no nulas nos permitían calcular el rango de la matriz escala reducida por fila asociada a la matriz original. Y eso nos decía cuándo había una solución, muchas soluciones o ninguna solución. Entonces, estamos en la tercera espira, en la construcción casi perfecta ahora donde hemos involucrado las transformaciones lineales y más tarde también esperamos involucrar las matrices porque usted ya sabe que hay una relación entre ellas. Muy bien, entonces la conclusión del teorema de la dimensión es, mire, si usted tiene una transformación lineal, la dimensión de su dominio corresponde a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Entonces, tenemos toda la demostración, perfecto, usted la va a mirar con calma, se basa esencialmente en los conceptos de conjuntos, ¿eh? Hay que estar muy claros los conjuntos, ¿no? Y lo que ya sabemos de las transformaciones. El corolario que en realidad nos interesa, porque eso es general para cualquier transformación lineal. Pero si por casualidad, además usted supiese que esa transformación lineal que va de B en W tiene la siguiente particularidad, sus dominios y sus imágenes, ambos tienen la misma dimensión, entonces quiere decir que la transformación es inyectiva, equivalentemente significa que la transformación es sobreyectiva. Por tanto, usted, para mostrar que algo es biyectivo en estas condiciones, debe mostrar la linealidad y, siempre que las dimensiones sean iguales, bastará con demostrar su núcleo o si es sobreyectiva. O sea, si es inyectiva, ya será sobreyectiva, si es sobreyectiva, ya será inyectiva. Conclusión. Recuerda la segunda espira, la cantidad máxima de vectores LI que nosotros llamamos la dimensión y el teorema mágico. Bueno, aquí de nuevo en el teorema mágico, cuando las dimensiones eran iguales al número de elementos de un conjunto, si este era el I, automáticamente este también era un conjunto, un sistema de generadores. Y entonces el concepto de base se reducía, en vez de calcular las dos condiciones, le calculábamos solamente una. Entonces usted comienza a ver cómo cuadran los conceptos. Entonces, la primera de las aplicaciones que a mí me gustaría ver de este teorema es no hacer falsas expectativas. Si usted tiene una transformación lineal y usted me dice que T es inyectiva, entonces el concepto de inyección quiere decir que usted toma el dominio y tiene dentro de la llegada o de las imágenes una copia perfecta. O sea, automáticamente, para que sea inyectiva la función, la dimensión de la salida tiene que ser menor o igual que la dimensión de la llegada. Y eso por el teorema de la dimensión. Efectivamente, si no, inmediatamente usted entra en una contradicción. Así que usted no puede, un espacio de dimensión n, no puede inyectarlo en un espacio de dimensión menor que n. ¿No? Está más o menos claro. Ahora, T sobreyectiva, que es la otra posibilidad que tenemos, podría ser inyectiva o sobreyectiva, automáticamente para usted cubrir, ¿no?, la llegada necesita que la dimensión de la salida sea mayor o igual. Y eso de nuevo es un corolario inmediato del, del teorema de la dimensión. Entonces, como ve, hemos aprendido lo siguiente: las transformaciones lineales tienen un núcleo, que es un subespacio de su dominio. Tienen una imagen, que es un subespacio de su llegada. Y la ligación entre ellas es la siguiente: T inyectiva, sí, solamente sí, su núcleo es nulo, tiene dimensión cero. T es sobreyectiva, sí, solamente sí, eso ya lo sabemos, la imagen es igual a todo el conjunto de llegada. Y la relación ahora la da el teorema de la dimensión, que dice que si usted tiene una transformación lineal, la dimensión del dominio es la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen. Entonces eso nos deja prontos para definir el concepto de isomorfismo en el próximo video, donde efectivamente juntaremos el concepto de inyectivo y sobreyectivo y veremos las consecuencias sobre la teoría
que hemos hecho aquí.